Bueno, buenas tardes. Me excuso por este sonido y este aparato. No estoy acostumbrado a dar clase en plan Madonna, por tanto es bastante nuevo para mí. Desde luego, bueno, lo que querría es dar las gracias a todo el equipo de La Llotja y en particular tanto a Gloria Cot como a Carla Arenas, por esta generosa invitación a impartir una charla que, como vamos a ver, va a tratar un tema, en el fondo, un tema que podría llegar a estar en contradicción con el título. El título de la charla, por cierto, falta un acento en no harás, en la segunda A. No harás estatua ni imagen alguna, es una cita bíblica del Antiguo Testamento, en realidad es una orden de Yahvé que, exigía a sus fieles que no produjeran, no realizaran ninguna imagen ni pintada ni esculpida. No quedaba claro si se refería a todo tipo de imágenes de animales, de plantas, humanas o solo imágenes de dioses. Pero teniendo en cuenta, la reacción violenta que suscitó la creación del famoso becerro de oro, que era una estatua de un animal, pero que representaba o simbolizaba a una divinidad, podemos pensar que la orden de Yahvé afectaba a cualquier tipo de tema o de sujeto. No se podían realizar ninguna imagen. La pregunta es ¿por qué? Y he dicho que la charla, en el fondo podría estar en contradicción con su idea última, porque en el fondo de lo que vamos a ver, curiosamente, es del poder del arte o del poder de las imágenes. Evidentemente podemos pensar si tan poderosa es, ¿por qué ordenamos que no se realice? No se deben realizar porque son inconsecuentes, inútiles, caprichosas, gratuitas, o acaso porque son demasiado influyentes y pueden determinar o condicionar nuestra vida. Y entre la inconsecuencia de las imágenes y su potencia, vamos a ver exactamente dónde nos situamos. Bien, por tanto, lo que vamos a hacer es un breve recorrido a través de la historia tanto en Occidente cuanto en Oriente, al menos en el Próximo Oriente, un recorrido sobre la relación que los humanos hemos establecido con las imágenes. Pero vamos a partir de un ejemplo muy curioso que además en principio no es ninguna imagen. Bien. Efectivamente, lo que tenemos aquí son dos espadas y por tanto no estamos hablando de esculturas o de pinturas. Yo soy aficionado a recorrer los museos arqueológicos, además participo en un par de misiones arqueológicas, primero en Siria y luego en estos momentos en Irak, y me ha sorprendido que a menudo museos arqueológicos exponen, un arma como la primera, la de blanco y negro, en tan mal estado. Es decir, un arma oxidada, doblada, y siempre pensaba que lo que ocurría era que este museo arqueológico era un museo de provincias, que no era capaz de presentar piezas en buen estado. Bien, en realidad estaba completamente equivocado. Es decir, estas piezas, esta espada, estas que están torcidas, etcétera, no presentan esta forma debido a la mala conservación, a que eran piezas económicas que han sufrido de su enterramiento con materiales deficientes o una deficiente conservación de estas piezas, en absoluto. Desde luego, estas espadas se hallaban en tumbas. Son espadas, de esto podemos decir que piezas como estas, en este estado y en esta condición, se encuentran tanto en el Próximo Oriente como en Europa desde el 5000 a.C. 4 o 5.000 antes de Cristo hasta, prácticamente finales del mundo romano. Por tanto, son piezas antiguas que corresponden a la edad de bronce y posteriormente de la edad de hierro,
y todas presentan este mismo aspecto. Son unas piezas que acompañan al difunto, es decir, es un arte funerario, o son piezas funerarias que se han extraído de tumbas que han sido exploradas. Preciso que espadas parecidas se encuentran también en tumbas tan lujosas y renombradas como, por ejemplo, la célebre tumba de Tutankamón. La pregunta es entonces ¿qué ha ocurrido? Porque evidentemente si existe una espada torcida en una tumba inviolada como la de Tutankamón, o una que se encontró a finales de los años 70 en el norte de Grecia, que ahora se sabe era la tumba del padre de Alejandro, del rey Felipe V, podemos llegar a pensar que estas piezas presentan esta particular condición y esta forma tan maltratada, quizás no por casualidad, teniendo en cuenta que el resto del material encontrado, tanto en la tumba de Tutankamón como la del rey Felipe V en Macedonia, el resto del material está en muy buen estado. Efectivamente, estas espadas torcidas y retorcidas presentan esta condición no debido, digamos, a accidentes, a lo que haya podido ocurrir o, digamos, a una errónea exploración de la tumba, sino que fueron colocadas así en la tumba. Quiere decir que, por tanto, que quienes depositaron toda clase de ofrendas, máscaras de oro, cerámicas, etcétera. Podemos pensar en un ajuar funerario tan lujoso como queramos, pero además incorporaron unas espadas, a veces de hierro, a veces de materiales más nobles, intencionadamente dobladas. La pregunta es ¿por qué? Es decir, por tanto, cuando un museo expone una espada de este modo, no es debido a que el museo es un museo provincial que no tiene los medios para restaurar las piezas, sino porque expone la pieza tal como fue depositado en la tumba. Es decir, responde a la intención de quien la fabricó y quien la depositó en aquel espacio. La pregunta es ¿por qué? Y hay una serie de especialistas que se van interrogando sobre esta curiosísima práctica de destruir una espada. Podemos pensar que es un tanto raro, porque se supone que digamos, este material normalmente acompañan, digamos, los restos de un soldado, por tanto de un militar, y podemos pensar que evidentemente al militar se entierra con sus armas favoritas, en principio en buen estado, porque si están en mal estado significa que este guerrero, digamos, ha sufrido alguna derrota. Y por tanto podríamos llegar a pensar que en realidad el entierro tiene una segunda lectura, se quiere minimizar la importancia de este soldado. Pero seguramente esto no es cierto. Por el contrario, se le quiere honrar. Pero ¿cómo es que se le honra colocándole al lado una escultura en mal estado e intencionadamente rota o doblada? Teniendo en cuenta que no existe ningún texto antiguo, y menos en la Edad de Bronce, que explique el significado de dicho gesto, solo se puede especular sobre la significación del maltrato que sufren estas espadas. Se ha llegado a pensar que, evidentemente, los muertos dan miedo. Yo no sé si ustedes aguantarían una visita en un cementerio a medianoche. Yo no, desde luego. Por tanto, si los muertos, es decir, los fantasmas, los espectros, las apariciones, causan un cierto temor, más temor puede causar dicho fantasma si sabemos que está armado. Y por tanto, la manera de honrar al difunto, pero impedir que nos ataque, si en algún momento su espíritu decide salir de la tumba, es neutralizar su arma, de modo que evidentemente ya no nos pueda dañar. Esto podría ser una explicación. Hay otra explicación curiosa
que explica que los objetos, todos los objetos, y por tanto las espadas, están animados, es decir, poseen una cierta energía que puede ser utilizada por no solo quien ha fabricado el objeto, sino quien evidentemente lo utiliza. Y por tanto, cuando se deposita una espada en la tumba, es necesario liberar la energía que posee a fin de que el difunto pueda aprovechar dicha energía y no tenga la necesidad de manipular físicamente la espada. Y por tanto, el hecho de doblarla implica la liberación de la fuerza que posee esta arma para que a partir de entonces el difunto pueda adentrarse lenta y seguramente hacia el mundo de los muertos. Existe una tercera explicación, y esta ya no está relacionada con el uso que se puede hacer de esta espada por parte del difunto, sino que está relacionada con los seres vivos y sobre todo con los miembros de la familia o del clan a la que pertenece o al que pertenece el difunto. Como sabemos, todavía hoy en día en algunas culturas, sobre todo en algunas culturas islámicas, los enterramientos, los actos funerarios dan lugar a escenas apasionadas de luto. Y por tanto los familiares no solo lloran y gritan de manera muy poderosa, sino también en ocasiones se mutilan. Es decir, en Irán, sobre todo en el mundo chiita, es habitual, sobre todo en el campo, que los miembros de una familia que ha sufrido uno de cuyos miembros ha fallecido, empiecen en señal de luto para manifestar el dolor que sienten por dicha muerte, evidentemente se empiezan a mutilar, es decir, a producir cortes en el cuerpo. Y estos cortes evidentemente pueden llegar a ser muy peligrosos. Se ha observado que muchas de estas espadas presentan una serie de cortes y lo que se percibe es que estos cortes fueron realizados antes de que la espada se oxidara. Estos cortes además están realizados siguiendo unas pautas, que esto se percibe, cuesta percibirlo, y por tanto todo da a entender que estas marcas o estas muescas han sido producidas intencionadamente, teniendo en cuenta que la estructura, o bien las pautas de dichas marcas recuerdan muchísimo cortes que en algunas culturas se producen cuando fallece un miembro de un clan o de una familia. Queda preguntarse si en realidad estos cortes no sustituyen a los cortes que un miembro se produciría, que un miembro de la familia se produciría. De modo que, por un lado, queda patente, queda visible y además perdura para siempre el dolor que una persona siente con el fallecimiento de un miembro de una persona próxima, y al mismo tiempo se evita, evidentemente, causar excesivos daños a un cuerpo que puede dar lugar a un nuevo enterramiento. Bien, este ejemplo curioso pone de manifiesto que este objeto, que es un objeto de hierro, es decir, una espada, es algo más. Es un objeto, primeramente, cargada de una fuerza que puede ser utilizado en un sentido o en otro, y al mismo tiempo es un objeto que está íntimamente relacionado no solo con el difunto, sino también con la familia, y es decir, que prácticamente forma parte de la familia y actúa casi como un doble del miembro de la familia, el cual, en vez de cortarse las muñecas o los brazos, corta esta espada, y esta espada está íntimamente ligada con él, es una prolongación suya. Entonces, cosas, evidentemente, al doblar y neutralizar la espada, en este caso, lo que ocurre es que quien realiza este acto se encuentra con una pérdida, una doble pérdida. Ha perdido
a un miembro de la familia y al mismo tiempo pierde algo que lo relaciona, puesto que esta espada está relacionada tanto con el difunto cuanto con la persona que queda en vida. Evidentemente, este curioso ejemplo, y que revela una práctica que todavía hoy en día en algunas culturas se realiza, muestra la potencia que tienen los objetos. Los objetos no son entes, es decir, no son cosas inertes, sino cosas dotadas de vida que pueden influir para bien o para mal sobre nosotros. Y por tanto son objetos tremendamente valiosos, pero de los que en algunas ocasiones hay que apartarse, porque nos pueden hacer mucho daño. Bien, podríamos, al hablar de objetos, porque ya que la charla ha empezado hablando de objetos, en realidad tenemos que tener en cuenta que antes del siglo XVIII, al menos en Europa, estos comentarios, evidentemente, algunos de estos comentarios solo son aplicables, digamos, a consideraciones propias de la cultura occidental o europea. Por tanto, son consideraciones que no se pueden aplicar a otras culturas. Esto en absoluto indica que la cultura europea u occidental sea superior y las demás sean inferiores, sino simplemente indica distintas maneras de juzgar o de interpretar la creación humana. De todos modos, también tenemos que tener en cuenta que nuestra, y cuando digo nuestra, quiero decir europea, manera de abordar la comprensión de los objetos y de las imágenes, esta manera de interpretarlas cambió radicalmente a partir del siglo XVIII. Y este cambio no se ha producido siempre, ni tiene por qué producirse en otras culturas. De todos modos, en la cultura, digamos, occidental o europea, antes del XVIII, podríamos decir que existían dos tipos de objetos. Casi podemos decir que existían dos tipos de obras de arte, porque, digamos, la diferencia que hoy establecemos entre artesanía y obra de arte no se daba, y por tanto, bajo el término de obra de arte se incluía desde un tenedor hasta una pintura. Es decir, es a partir del siglo XVIII cuando en Europa se marca la famosa separación entre las artes aplicadas y las bellas artes, que es una separación, iba a decir, una separación propia simplemente de una pequeña cultura en el mundo, como es la cultura europea. Pero desde luego, antes del siglo XVIII, podemos decir que las obras de arte se dividirían en dos tipos, en dos bloques. Por un lado, objetos de uso, es decir, cerámicas, útiles, etcétera, toda clase de objetos que tienen como finalidad prolongar y facilitar el gesto humano. De algún modo son unos objetos que prolongan nuestro gesto, digamos, nuestro gesto, y que muy a menudo se adaptan a la mano y nos permiten acometer una serie de acciones que en ocasiones otros seres vivos como los animales pueden realizar sin ningún problema. Es decir, estos objetos son unos objetos cuya función existen para ser usados, y por tanto son unos objetos que solo tienen sentidos cuando entran dentro de nuestras acciones. Son unos objetos que forman parte de una acción en sí, digamos, fuera de nuestra mano, y en el momento en que dejamos de utilizarlos no tienen ningún sentido ni ninguna función. Y por tanto, cuando estos objetos se rompen, se usan o satisfacían una función que ya no tiene sentido, estos objetos pueden desaparecer tranquilamente y normalmente se rompían sin ningún problema.
no había el gusto de coleccionar objetos antiguos, porque los objetos existían no para ser coleccionados o admirados, sino para ser simplemente usados. Y cuando digo simplemente, con todas las comillas, porque evidentemente un objeto de uso que sirve para el uso para el que ha sido concebido es un objeto de un valor tremendo, porque nos permite, nos facilita la vida. Es más, en algunas ocasiones nos prolonga o incluso nos protege la vida. Frente a esto, digamos, los objetos de uso, existían, iba a decir, los objetos de culto. Es decir, que son unos objetos que no se utilizaban en el mundo de los vivos. Esto no significa que no fueran objetos de uso, pero quienes los utilizaban no eran los humanos, no eran los seres vivos, sino eran los seres de otro mundo, tanto los muertos cuanto los seres invisibles, los dioses, los héroes, etc. Y eran unos objetos, por tanto, que se fabricaban para que precisamente estos seres que moraban en otros mundos, el mundo de los muertos o el mundo de los dioses, pudieran satisfacer sus necesidades. Al mismo tiempo, eran unos objetos que permitían entrar en contacto con estas potencias sobrenaturales. Es el mundo de los cálices, las patenas, pero también las imágenes, las estatuas, es decir, toda clase de creaciones humanas que nos permiten acercarnos, permiten acercarnos al mundo invisible y entrar en contacto con él. Y por tanto tienen al mismo tiempo son ofrendas que entregamos en capillas, en templos o en tumbas. Entregamos a estas potencias invisibles, los muertos o los dioses, primeramente para ganar su confianza, para intentar obtener su protección y al mismo tiempo entregarles unos objetos con los cuales puedan darles el uso que quieran, especialmente los difuntos. Y por tanto, la separación entre objeto de uso y objeto de culto, entre obra de arte de uso y de culto, en realidad marca la diferencia entre el mundo tangible, visible y humano, el mundo de los seres vivos, que lo separa del mundo invisible, del mundo de los muertos o de los seres que viven más allá de la percepción, más allá de donde llega nuestra percepción humana. De todos modos, esta nítida separación, esta nítida y tan esquemática clasificación entre objetos para los vivos y objetos para los muertos debería ser en parte matizada porque los objetos de uso tenían que cumplir una función. Es decir, los objetos que utilizamos los seres vivos tienen que atender a nuestras necesidades. Y por tanto, un cuchillo tiene que cortar, un vaso tiene que poder contener lo que deseamos colocar en el interior, un líquido o un alimento, una azada tiene que permitir trabajar la tierra, etc. Ciertamente, y por tanto tiene que estar concebidos, construidos y con unos materiales adecuados para que cumplan dicha función. Pero hay una cosa curiosa, en las culturas antiguas y todavía hoy en día en las culturas tradicionales, por ejemplo, las azadas no, digamos, facilitan las tareas de preparación de la tierra porque estén bien concebidas y bien ejecutadas, sino porque los procedimientos que se han utilizado para realizar dicho objeto son unos procedimientos que siguen unas pautas que satisfacen a todas aquellas potencias sobrenaturales que ayudan al artesano a producir un objeto. Quiero decir que un ceramista o un herrero o un carpintero en culturas antiguas o tradicionales es una persona que está en contacto con unas materias prácticamente sagradas, porque los árboles son pilares de la tierra, porque el adobe o la arcilla es la carne de la diosa madre y evidentemente los metales, el hierro, circula por unas vetas, que son unas venas,
venas de la diosa madre. Y por tanto, estos artesanos consiguen que potencias sobrenaturales como los dioses o la diosa madre le entreguen una parte de lo que les constituye, su carne o su sangre, es decir, el adobe o la arcilla y los metales. Y por tanto, un artesano consigue no solo obtener dichas materias primas, sino que al mismo tiempo consigue que dichas materias se mantengan en vida y animen a los productos o los objetos con los que van a ser fabricados. Y por tanto, un cuenco o una espada o una azada sirven para la misión o la función para la cual han sido destinados, precisamente porque el artesano primeramente ha recitado las plegarias adecuadas, ha conseguido la, digamos, bendición o aceptación de las potencias sobrenaturales y por tanto ha conseguido que las materias no se extingan, sino que se mantengan vivas. Esto significa, por tanto, que un simple objeto de uso tiene también una fuerte componente cúltica. Es decir, en realidad es un objeto animado. Y si la azada, abre bien la tierra, es en el fondo porque el artesano ha conseguido la aprobación de la diosa madre de realizar este objeto. Lo cual significa, por tanto, que la separación que solemos establecer entre objetos de culto y objetos de uso antes del siglo XVIII, al menos en el mundo occidental, es una separación o clasificación que habría que matizar mucho, preguntándose en el fondo si todos los objetos no son objetos de culto y que por tanto no son unos simples objetos artesanos, fruto de la aplicación de una serie de técnicas, sino que son unos objetos que llegan a buen puerto y que cumplen el fin para el que han sido concebidos, precisamente porque satisfacen no solo a los vivos, sino también a los inmortales. Y con lo cual quizás habría que preguntarse si en el fondo esta separación entre artes aplicadas y bellas artes propias de la cultura occidental a partir del siglo XVIII es una manera muy esquemática de considerar cualquier creación humana, que es lo que hacemos todos y lo que se hace en esta escuela. Pero evidentemente, si todos los objetos, desde un casco, un arma o un tenedor, están animados, necesariamente tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos en contacto con ellos, porque evidentemente la fuerza que encierran puede actuar en favor o en contra nuestra. ¿Qué ocurre entonces? Bien, pasemos al mundo de las imágenes, y en el mundo de las imágenes se encuentran también estatuas y por tanto unos objetos tridimensionales no muy distintos de un casco, un arma o un tenedor, que también son objetos tridimensionales y que también están cargados de una cierta energía. Tenemos en estas dos ilustraciones, en la primera, no sé si es posible que no se vea muy bien, pero lo que tenemos es todo un ejército que está destruyendo toda una serie de imágenes. En la imagen, para ustedes, a mano izquierda, lo que tenemos dos peanas, estas peanas, con dos figuras inclinadas. Esto no son fieles que se arrodillan ante la presencia de la divinidad como este ser, sino que son estatuas caídas, estatuas que se doblegan ante y por tanto pierden su capacidad de evocar digamos, a la persona que representan. ¿Por qué? Las imágenes, sobre todo las imágenes naturalistas, representan
tanto a mortales cuanto a inmortales. ¿Qué significa representar? Cuando utilizamos el verbo representar, cuando realizamos una representación, tenemos que pensar exactamente qué significa esta palabra. ¿Tiene el mismo significado en el mundo de las artes plásticas? Cuando una fotografía, una película, un vídeo, una pintura, un dibujo representan algo o a alguien, de la significación que tiene la palabra representación en el mundo de las artes performativas, el teatro, etc. Significa exactamente lo mismo, es la misma palabra. Pero quizás habría que preguntar exactamente por el verdadero significado de este término. Tenemos que pensar que el término representación, o el verbo representar, es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta por una partícula, un prefijo, re, que significa evidentemente volver a repetir, por un lado, y presentación, el sustantivo presentación o el verbo presentar. Por tanto, representar significa volver a presentar algo que estuvo allí y que ha desaparecido y que logra estar de nuevo ante nosotros gracias a la representación. En el mundo de las artes plásticas, una representación es una imagen. Por ejemplo, una fotografía o una pintura. Evidentemente, esta fotografía reproduce una determinada figura, una persona o un objeto. Es absolutamente necesario para que la representación sea efectiva, es decir, para que la representación nos permita saber de qué estamos hablando o a qué estamos aludiendo, que se pueda establecer una conexión entre la imagen y el modelo. Quiere decir, por tanto, que tiene que existir un cierto parecido, porque evidentemente si la fotografía no se parece a la persona fotografiada, seguramente esta fotografía no se pierda para nada, como lo sabemos cuando ocurre en un control policíaco. Por tanto, es necesario que la fotografía mantenga una cierta relación de parecido con la persona fotografiada. ¿Qué relación mantiene el modelo y su imagen? Una relación de parecido. ¿Alguna más? Ninguna. Evidentemente, nosotros somos de carne y hueso, la fotografía es una colección de puntos, es un papel teñido, etc. Es decir, en esencia somos cosas muy distintas de nuestras imágenes pintadas, fotográficas, etc. Pero tenemos algo en común. Nos parecemos mucho. Evidentemente, una imagen y un modelo, el modelo representado, pueden estar tranquilamente uno al lado de otro, pueden cohabitar en un mismo espacio. Y lo pueden porque en esencia son distintos, aun cuanto los podamos relacionar. Pero ¿qué ocurre en el mundo de las artes performativas, del teatro? ¿Qué es una representación? ¿Qué hace un actor, por ejemplo? Un actor representa un papel, ciertamente. Hay suficientes obras de teatro en estos momentos, aquí en la sala Beckett, están representando precisamente Esperando a Godot. Y los 4 actores representan una serie de papeles. Es decir, representan a unos personajes. ¿Qué relación mantienen con estos personajes? ¿Se parece un actor que interpreta a Hamlet, se parece a Hamlet? ¿A qué se parece Hamlet? ¿Dónde está Hamlet? Hamlet está evidentemente en una obra de teatro, está en un texto, pero ¿puedo yo concebir, imaginarse, percibir, entrar en contacto con Hamlet si no lo tengo delante? ¿O es que sí lo puedo tener delante? Pero si lo puedo tener delante, ¿en qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Cuando Hamlet es encarnado por un actor. Porque evidentemente en este caso, a partir de entonces, tengo a Hamlet delante. Pero a Hamlet pero como todos los actores son distintos, es muy difícil concebir toda una serie de actores, todos ellos gemelos. ¿Esto significa que Hamlet tiene su aspecto varía en función de la representación? No.
Hamlet es el actor interpretando. Y en aquel momento, en aquella situación, en aquel lugar, gracias a una representación o interpretación de un actor, tengo a Hamlet en carne y hueso. Y lo tengo en carne y hueso porque un actor cede su cuerpo, su voz y sus gestos para que un personaje se encarne y se manifieste ante nosotros. Y por tanto, en el mundo de las artes teatrales o performativas, la relación que se establece entre un modelo y su imagen es absolutamente distinta a la que se establece en las artes plásticas, porque en este caso evidentemente no existe ningún parecido, entre otras cosas porque Hamlet no tiene más cara y cuerpo que el que le cede un actor, pero por otra parte existe una relación absolutamente esencial, porque Hamlet se manifiesta a través del cuerpo del actor, es el actor interpretando, y fuera de esta imagen, Hamlet o cualquier personaje de teatro no existe. Lo cual significa, por tanto, que en el mundo de las artes performativas, el actor tiene la capacidad, a través de su representación, de dejar de ser lo que es para asumir una nueva personalidad y convertirse en aquello que representa. Y obviamente durante el tiempo de la representación, a quien tenemos delante en escena es a Hamlet y no a Marcel Borràs interpretando a Hamlet. Porque es más, si vemos a la figura de Marcel Borràs interpretando a Hamlet, la representación fracasa absolutamente, porque es necesario olvidarse de la figura del actor, porque éste tiene que desaparecer para ceder su puesto al personaje que interpreta. Y ceder su puesto quiere decir poner todo lo que es al servicio del personaje que se puede encarnar y materializar en escena. Y cuando termina la obra y la gente aplaude o pita, evidentemente se rompe el encantamiento y a partir de allí volvemos a tener a un actor y ya no un personaje. Por tanto, en estos casos nos encontramos con dos nociones de representación: el de las artes plásticas y el de las artes, digamos, el de las artes performativas. Sin embargo, de nuevo, esta nítida separación entre estas dos representaciones no se daba en cualquier cultura antigua, incluso una cultura occidental, y desde luego en cualquier cultura tradicional hoy en día. Esto significa, por tanto, que el mundo de las imágenes, de las representaciones plásticas, se confundía con el de las representaciones performativas y por tanto necesariamente tanto las pinturas cuanto las esculturas no eran solo o meras representaciones superficiales, sino que encarnaban a la persona que representaban. ¿Esto qué significa? Significa, por tanto, que una estatua puede ser y no solo aludir a lo que representa. Teniendo en cuenta que una estatua o una pintura tiene sentido porque nos permite visualizar a alguien que no podemos ver, porque evidentemente si pudiéramos ver a todo el mundo de todas las épocas y de todas las culturas fácilmente, no necesitaríamos imágenes. Las imágenes suplen la ausencia de una persona. Ustedes deben tener móviles, me temo. Deben tener cosas parecidas a esto. Es decir, un teléfono inteligente. Y si ahora pido que lo cojan, vayan al archivo de imágenes, archivo de fotografías, busquen la imagen de un ser querido, novio, novia, esposo, hijo, etc. Busquen la imagen que más les gusta de la persona más cercana a ustedes, o nietos o nietas.
y bórrenla. ¿Lo han hecho? Pero si estamos hablando que las imágenes son solo meras representaciones, ¿por qué no lo han hecho? ¿Acaso tienen miedo de que este gesto que han realizado afecte a la persona representada? Pero en este caso no están estableciendo una estrechísima relación entre la imagen y la persona representada. ¿No están sustituyendo a la persona representada por su imagen como si fueran una misma cosa? Esto es lo que ocurre, en realidad ha ocurrido siempre con el mundo el mundo de las imágenes plásticas. Las imágenes plásticas no son meras representaciones, tienen la capacidad de suplir o de sustituir a todas aquellas personas que no pueden estar con nosotros, ya sea porque están lejos, en el espacio o en el tiempo. Si pido ahora, si alguien tiene una imagen de alguien que ha fallecido, un familiar o un amigo en el móvil, y digo que se borre, seguramente esta indicación puede llegar a ser dolorosa. Y es muy posible que nadie se atreva a borrar esta imagen. Como si, por tanto, este gesto atentara todavía más atentara a la persona que ha fallecido, que ha desaparecido, y cuyo recuerdo, cuya presencia, solo se manifiesta a través de la imagen. Y todos nosotros tenemos los móviles cargados de fotografías, muchas veces absolutamente insustanciales, pero no todas, que son precisamente las que cuesta más borrar o que no podemos borrar. Bien, por tanto, una imagen plástica es lo que representa, contrariamente a lo que podríamos pensar si distinguimos representaciones plásticas, representaciones, digamos, teatrales. En el fondo, estamos hablando siempre de lo mismo, de una imagen que es capaz de ser aquello que muestra. ¿Qué muestra? Representa a mortales o inmortales. Y por tanto, una imagen, una talla religiosa, etcétera, representa a un mortal, a un héroe o a una divinidad. Pero las divinidades, que yo sepa, son ilimitadas. La diferencia entre un mortal y un inmortal es que los inmortales están en todos los sitios, no están ceñidos a un cuerpo limitado, sino que son seres o entidades que están en todos los sitios y que por tanto no se ciñen a un cuerpo o a un lugar dado. Están flotando en cualquier sitio. Si por tanto lo que nos distingue a nosotros mortales de los inmortales es que nosotros estamos siempre en un sitio dado, estamos atados o unidos a un lugar en un tiempo dado, por el contrario, los inmortales escapan a las delimitaciones del tiempo y del espacio. Pueden estar en cualquier sitio, en cualquier momento. Pero si los represento, necesariamente los ciño a una forma. Por tanto, los encapsulo, los encierro en una forma pintada o esculpida. ¿No daré entonces una imagen errónea de esta figura? Si esta figura la concibo como inmensamente grande o ilimitado, ¿qué ocurre cuando la veo representada en una talla o una fotografía que tiene este tamaño? No puedo tener una imagen errónea o una mala imagen de la divinidad. No puedo llegar a creer que no es más que aquello que tengo delante y por tanto puedo llevarme a equivocarme completamente sobre lo que es y sobre su poder. Esta reflexión se la han hecho pensadores de múltiples culturas antiguas, tanto en el Islam cuanto en el mundo cristiano. Y por tanto es precisamente
porque se considera que la imagen tiene la capacidad de ser aquello que representa, si aquello que representa es ilimitado y ofrezco, sin embargo, una imagen limitada, que no tengo otra posibilidad. Es cierto que ha habido escultores que han intentado crear esculturas descomunales. El Coliseo en Roma el Coliseo ocupa el lugar que ocupaba una escultura desmesurada de Nerón, un coloso que tenía 20 metros de alto. El año pasado se ha inaugurado en la India, la frontera entre la India y el Pakistán, la mayor estatua de Buda de la historia, que tiene casi 100 metros de alto. Es decir, se pueden realizar esculturas naturalistas tan grandes como se quiera, pero evidentemente, incluso en este caso, son esculturas con unos ciertos límites. Y por tanto, necesariamente, Buda o cualquier divinidad son infinitamente más grandes que cualquier imagen, por grande que se realice. Y por tanto, si la imagen es idéntica al modelo y la imagen es limitada, necesariamente estamos limitando el poder de la divinidad o estamos sugiriendo que esta divinidad no es tan poderosa como parece. En todo caso, lo que estamos haciendo, estamos atentando contra la figura de la divinidad. Y es por eso que en múltiples culturas se ha impedido y se impide la realización de imágenes antropomórficas o incluso de cualquier imagen, porque se considera que una imagen atenta contra lo que es aquello que se representa. Literalmente, una imagen ofrece una mala imagen y nos hace creer que los inmortales son estas figuritas de pesebre y no, evidentemente, figuras prácticamente, seres infinitos. Bien, por tanto, tanto en el Islam cuanto en el cristianismo se ha producido lo que se llama la iconoclastia, es decir, la destrucción sistemática de las imágenes porque ponen en entredicho la potencia de aquello que representan. Es decir, que curiosamente la imagen o la representación tiene la capacidad de afectar la condición de aquello que representa y puede aminorar o ceñir o disminuir la potencia o la fuerza de la figura representada. Con lo cual nos encontraríamos que las imágenes no son banales o insustanciales, sino por el contrario, por un lado suplen y muestran aquello que representan, pero si representan a potencias sobrenaturales, como son también los muertos, aunque los muertos sean seres humanos, en este caso distorsionan gravemente la figura representada y nos produce la sensación que la figura representada cabe en un estrecho marco fotográfico o en una pantalla, cosa que evidentemente no puede ser. Evidentemente llegaremos a pensar, pero esto es una concepción mágica, esta, digamos, relación entre el modelo y la imagen, esto es una concepción que no debería ser aceptada. No creemos en la magia. ¿No creemos? ¿Cuántos de ustedes han borrado una imagen? ¿O cuántos están dispuestos a hacerlo? Si no, esto significa que realmente no creemos en la potencia de la imagen y su capacidad sustitutoria de todas aquellas personas que no están cerca de nosotros. Bien, aquí tenemos imágenes de destrucciones de imágenes que se produjeron. Estos son pinturas del dibujos del siglo XIV que muestran lo que ocurrió en el Imperio Bizantino en el siglo VIII, en la que se cogían estatuas y se quemaban, precisamente para impedir cualquier concepción errónea de lo que era la divinidad.
y la destrucción de imágenes que se ha producido en el mundo occidental desde el siglo VIII hasta el siglo XXI es sorprendente. Es decir, la mayor parte del patrimonio se ha destruido precisamente por el miedo que suscitan las imágenes, por el miedo a que atente contra aquello que representa. Aquí tenemos a esta persona, esto es un icono bizantino del siglo XII y que está a punto de pegar o de, digamos, destruir esta estatuilla. Aquí tenemos un monje que va a derribar a una estatua, porque evidentemente, o también se corre el otro peligro de confundir evidentemente la estatua con la figura representada y que por tanto se adore no a la divinidad, sino a su imagen. Y con lo cual evidentemente ya no se adoraría a un ser desencarnado e invisible, sino un ser absolutamente material, como nosotros, lo cual implicaría que la diferencia que tiene que existir entre lo visible y lo invisible, los inmortales y los mortales, desaparecería y quedaría cuestionada precisamente por la existencia de imágenes, en este caso de estatuas. Es decir, que la organización esencial del mundo quedaría fuertemente cuestionada por la presencia de una imagen. Aquí tenemos a una persona destruyendo, borrando un fresco. Esto es una miniatura del siglo IX después de Cristo. Aquí tenemos imágenes románicas en las que se ha desfigurado las figuras. Cuando digo que se destruyen imágenes precisamente porque se tiene demasiado miedo de ellas, esto no implica necesariamente que se rompan y que se reduzcan completamente, digamos, hasta convertirlas en polvo. Evidentemente, ¿cómo sabemos que estamos vivos? ¿Cómo saben ustedes que yo no estoy muerto? Porque me puedo quedar quieto, puedo no hablar, pero tengo los ojos abiertos. La mirada indica si un ser está vivo o no. Y evidentemente, y si cierro los ojos y me duermo, tenemos que pensar que en las culturas antiguas no había diferencia alguna entre las personas que duermen y los muertos. Un ser vivo es un ser que tiene los ojos bien abiertos. Y por tanto, la manera de neutralizar una escultura y romper, por tanto, la relación que mantiene con lo representa, pasa por el desfigurar dicha estatua. Porque a partir de entonces, o esta imagen, a partir de ahí se mata y por tanto, evidentemente, esta estatua ya no es lo que representa. Cabría preguntarse, ¿pero el daño no puede afectar a la persona representada? Y esta pregunta no tiene respuesta. Aquí tenemos una pintura de Rubens y vemos cómo aquí San Javier ordena la destrucción de esta figura. Esto es como supongo que ustedes se dedican, están familiarizados con el arte contemporáneo, deben conocer la conocida serie de fotografías que la artista contemporánea francesa Sophie Calle dedicó a estatuas dañadas durante la Guerra Civil Española, casi todas estatuas religiosas, y lo que vemos en que estas figuras, el cuerpo no está dañado, pero sí la cara. La cara literalmente ha desaparecido y por tanto estas figuras ya no pueden mirarnos, ya no pueden entrar en contacto con nosotros y por tanto evidentemente ya no son lo que representan, puesto que tienen que representar a un ser vivo, incluso a un ser omnipotente, como es una inmortal. Un muerto no puede representar a un ser vivo. Fijémonos que en este caso parece que el rostro apenas ha quedado dañado, pero si miramos bien, vemos que le han arrancado los ojos. Lo mismo ocurre aquí. Mirar esta estatua,
sufrido mínimos daños, que no sabemos ni siquiera si son intencionados, pero sí lo es, evidentemente, el que le haya arrancado los ojos. En este caso, esta figura ha sufrido un corte y este corte ha afectado el ojo. Bien, esto es precisamente una manera de matar a una estatua, impidiéndole ser lo que representa, lo cual evidentemente implica que estas esculturas tenían un tremendo poder, puesto que tenían el poder de suscitar, de provocar en nosotros la ilusión que estábamos ante una divinidad, cosa que no podía ser.